Llegamos al último de los capítulos. Tradicionalmente utilizábamos terapias de tipo verbal para ayudar a las personas a sanar el trauma. Y nos hemos visto enfrentados a una gran dificultad, ya que son los sistemas nerviosos, a nivel del tronco cerebral, los que le indican continuamente una sensación de ansiedad, un vacío, una desconexión o que están en un continuo peligro. Por esta razón, dicen las autoras, la importancia de tener modelos de psicoterapia que trabajen de abajo hacia arriba y que permitan reconstruir el puente roto entre la mente y el cuerpo. Disfrutemos del último de estos capítulos. Episodio 3. Reconstruir el puente. Bienvenidos al episodio final de esta trilogía sobre la neurobiología del trauma. Soy su anfitrión y hasta ahora hemos hecho un viaje increíble, desde los cimientos sensoriales del cerebro hasta las aguas del útero materno, pasando por la evolución de los peces y el papel del apego como nutrición sensorial. Hoy llegamos al corazón del volcán. Vamos a conocer el gran director de orquesta, el gris periacueductual, también conocido como el PAG. Este pequeño pero poderoso núcleo en el centro del mesencéfalo decide en milisegundos y sin pedir permiso a la corteza si luchamos, huimos, nos congelamos o nos desconectamos por completo. Entenderemos por qué un paciente puede saber intelectualmente que está a salvo, su corteza lo sabe, pero su cuerpo sigue temblando, su corazón acelerado, su mente en blanco, como si el peligro estuviera ocurriendo ahora mismo. Y lo más importante, ¿qué hacemos con todo esto en la consulta? ¿Cómo ayudamos a un paciente a volver a habitar su cuerpo, a sentirse real, a ser dueño de su historia? Hablaremos de terapias de procesamiento, de terapia sensoriomotora, de yoga sensible al trauma, del juego, del arte y de cómo nuestra propia presencia como terapeutas puede convertirse en el ancla que devuelva al paciente a su hogar. Porque el trauma rompe el puente entre el cerebro y el cuerpo, y nuestra labor es reconstruirlo, ladrillo a ladrillo, sensación a sensación. Bienvenidos al desenlace. Bloque 10. El interruptor del pánico. Locus ceruleus, inmovilidad tónica y los mapas del mesencéfalo. Antes de llegar al PAG, tenemos que entender el sistema que lo activa, el sistema de alerta. La excitación, el dial de la radio cerebral. Las autoras nos explican que la excitación, el arousal y los sentidos son una calle de dos vías. El RAS, el sistema de activación reticular, es como el dial de una radio que regula nuestro nivel de alerta. En el TEP clásico, el dial está trabado al máximo volumen. El locus ceruleus, una pequeña estructura en el tronco cerebral que produce noradrenalina. Dispara alarma tras alarma, incluso cuando no hay peligro. En el TEP de tipo disociativo, el dial se ha bajado tanto que apenas se oye nada. El sistema se apaga para no colapsar. Aquí hay un hallazgo clave. En la disociación, la conexión entre este sistema de alerta y el tálamo, la puerta de entrada a la conciencia, falla. El resultado es lo que los neurólogos llaman desaferentización. La información del cuerpo, del equilibrio, del tacto, no llega al ático de la conciencia. Por eso el paciente se siente desconectado de su entorno y de sí mismo. No es que no haya información, es que la información no encuentra el camino hacia la experiencia consciente. Es un mecanismo de defensa brutalmente eficaz para no sentir una sobrecarga que el cerebro considera mortal. Inmovilidad tónica, cuando el pulso se congela.
¿Alguna vez un paciente te ha dicho, quería correr, pero mis piernas no se movían? ¿O quería gritar, pero no salía la voz? No es cobardía, no es que no quisiera lo suficiente. Es biología defensiva pura. El artículo explica que cuando la lucha o la huida son imposibles, porque el agresor es más fuerte, porque no hay dónde huir, porque eres un niño y dependes de ese adulto, el cerebro activa un plan B, la inmovilidad tónica, la congelación. Y esto tiene dos formas. Rigidez defensiva. Los tractos vestibuloespinales aumentan el tono muscular al máximo. El cuerpo se pone rígido. Esto tiene un sentido evolutivo. Muchos depredadores detectan el movimiento, así que quedarse quieto puede disuadirlos. Además, la rigidez protege los órganos vitales ante un posible impacto. Colapso o flacidez. En traumas crónicos, especialmente en la infancia, cuando no hay escapatoria posible y la amenaza es continua, el cuerpo puede irse al otro extremo, perder todo el tono muscular. Es la simulación de la muerte, el último recurso. El cerebro apaga el cuerpo para que, si hay dolor, no sea consciente. Es una experiencia extracorpórea biológicamente programada. Muchos pacientes describen la disociación como flotar, no estar, irse. Y es exactamente eso. Su sistema nervioso ejecutó una estrategia de supervivencia diseñada para momentos de peligro extremo. Los colículos superiores, los radares del miedo. En el mesencéfalo tenemos los colículos superiores. Imagínense como una torre de control con mapas superpuestos de lo que vemos, oímos y sentimos en la piel. Estos centros son los que orientan tu cabeza, tus ojos hacia un ruido fuerte o hacia una caricia inesperada. Son los que te hacen girar cuando alguien te dice tu nombre. En el trauma estos radares se secuestran. En lugar de orientarse hacia la conexión social, la curiosidad o el placer, se quedan fijos en la detección de amenazas. Escanean el entorno constantemente, buscando señales de peligro. Hay un detalle clínico muy importante. Si la respuesta de orientación se interrumpe durante un evento traumático, por ejemplo, si te sujetaron a la fuerza, si no pudiste girar la cabeza, si no pudiste apartar la mirada, esa energía motora queda atrapada. El cuerpo intentó orientarse, intentó huir con la mirada, pero no pudo. Y esa intención inconclusa puede quedar grabada en el sistema nervioso. El sentido de agencia, la capacidad de actuar, se rompe en ese momento, y el paciente queda en una sensación de indefensión. Por eso la terapia a través de las palabras no puede curar ese componente, porque no está en la palabra, están los circuitos motores que no pudieron completar su acción. Bloque 11. El PAG, el director de orquesta de tus instintos. Llegamos al corazón del episodio. Si el cerebro fuera una nación, el PAG, el gris periacueductual, sería el centro de comando de las fuerzas especiales. Pequeño, oculto en el centro del mesencéfalo, pero capaz de tomar el control total del país en una fracción de segundos. Si eres psicólogo clínico, este nombre debe empezar a resonar en tu cabeza, porque es aquí donde la sensación se convierte en emoción y la emoción en acción defensiva. El semáforo del cerebro. ¿Luchar o desvanecerse? El artículo nos explica que el PAG no es una masa uniforme. Tiene departamentos con funciones opuestas como un semáforo. El PAG dorsal es el acelerador. Se encarga de las respuestas activas, lucha o huida. Cuando un paciente siente ese impulso de salir corriendo, de gritar, de golpear, de defenderse, es su PAG dorsal disparando. Aumenta la presión arterial, la tensión muscular, la frecuencia cardíaca. El PAG lateral y ventrolateral. Es el freno de emergencia.
Se encarga de las respuestas pasivas, la inmovilidad tónica, el colapso, la sumisión. Cuando el cuerpo se queda paralizado, cuando la voz no sale, cuando la mente se vacía, el PAC ventrolateral está al mando. En el TEP clásico, el PAC dorsal está hiperactivo. El paciente vive en un estado de preparación para la lucha o la huida constante, aunque no haya un depredador a la vista. En el TEP disociativo ocurre algo fascinante. La corteza prefrontal, la parte más racional y reflexiva, pisa el freno sobre el PAC para que el paciente no sienta el dolor, para que no colapse. Pero el costo es flacidez muscular, entumecimiento emocional, sensación de ser un fantasma en el propio cuerpo. El contexto lo es todo, el sistema de miedo. Pansep, el gran neurocientífico afectivo, llama a este circuito el sistema del miedo. El PAC recibe información sensorial bruta del entorno y del cuerpo. Un roce, un ruido, una presión, y también recibe información de la amígdala y el hipotálamo, que le dan el contexto emocional. Un ejemplo, un roce suave de tu pareja en el sofá de casa, en un momento de tranquilidad, activará las fibras C táctiles. Llega al PAC y la respuesta es calma, placer, conexión. Ese mismo roce, la misma intensidad, la misma presión, en un callejón oscuro, a las 3 de la mañana, de un desconocido, el PAC dorsal se activa en milisegundos. El corazón se acelera, los músculos se tensan y estás listo para defenderte. El contexto lo es todo. El problema con nuestros pacientes es que debido al trauma, el callejón oscuro ahora está en su propia casa, el supermercado, el trabajo o incluso en tu consulta. Sus circuitos se han sensibilizado tanto que ya no distinguen el contexto de seguridad del contexto de peligro. La piel, el oído, la vista, todo está calibrado para detectar amenazas donde quizás ya no las hay. La red de saliencia. ¿A qué le presto atención? El PAC es un nodo vital de la red de saliencia. Esta red es la que decide en cada momento qué es importante en el entorno. En una persona sin trauma, la red de saliencia puede alternar entre detectar peligros, atender a una conversación interesante o simplemente dejar que la mente divague. En el trauma, la red de saliencia está secuestrada por el PAC. Cualquier estímulo, un movimiento leve, una mirada, un cambio de luz, es considerado potencialmente peligroso. Esto explica por qué los pacientes con TEP no pueden concentrarse en la terapia, en el trabajo o en una conversación. Su red de saliencia está tan ocupada escaneando el entorno en busca de amenazas que no le queda energía para la red ejecutiva central, la que permite pensar, planificar, concentrarse, ni para la red por defecto, la que permite la reflexión interna, la introspección, el sentido de identidad. Bloque 12. El asalto de los sentidos y el cortocircuito del yo. Llegamos al punto culminante. Las autoras nos proponen una visión revolucionaria. El trauma no es solo un mal recuerdo, es un ataque masivo a la integración de nuestros sentidos. Una experiencia multisensorial de valencia negativa. El trauma no entra por una sola puerta, es un ataque envolvente. El soldado en combate siente el calor abrasador, el olor a pólvora, el sonido ensordecedor de las explosiones, el horror visual de la destrucción. La víctima de violación experimenta la restricción física, el peso del cuerpo, el contacto aversivo, el olor del agresor, las palabras, el silencio. El niño maltratado siente el corazón acelerado, el rostro de rabia de su cuidador, el dolor en el cuerpo, la falta del aire. Todos los sentidos pueden ser atacados a la vez y el sistema nervioso se ve desbordado. El desajuste sensoriomotor, querer y no poder.
Aquí ocurre algo trágico. Cuando una persona experimenta inmovilidad tónica, su plan de acción para sobrevivir, luchar o huir se frustra en el momento mismo de activarse. El cuerpo envía la señal de correr, aumenta la adrenalina, se tensan las piernas, pero el tronco cerebral, a través del PAC, ordena quieto, no te muevas. Este desajuste entre la intención y la acción rompe la confianza en el propio cuerpo. El individuo deja de sentirse el dueño, la agencia de sus actos. El cuerpo, que debería ser un aliado, se convierte en un traidor, en un extraño, en una cárcel. Sentir demasiado o sentir demasiado poco. El artículo nos presenta dos formas en que el cerebro intenta sobrevivir al caos sensorial, que ya hemos ido viendo. Hiperactivación, sentir demasiado. El tronco cerebral está inundado de señales de alarma. Cualquier ruido, cualquier luz, cualquier roce activa la red de saliencia. El paciente vive en un estado de alerta perpetua, sin un soma estable que lo ancle. No hay pausa, no hay descanso. Disociación. Sentir demasiado poco. Como mecanismo de protección, la corteza prefrontal apaga los sentidos. Es la sobremodulación. El paciente se siente muerto por dentro, vacío, irreal. Y hay una paradoja clínica muy importante. Para volver a sentir algo, para salir de ese vacío, estas personas a veces buscan experiencias extremas. Deportes de riesgo, autolesiones, peleas, conducción temeraria. Están intentando, sin saberlo, encender su red de saliencia de nuevo, forzar a su sistema nervioso a sentir algo, aunque sea dolor. Bloque 13. La encarnación. El cuerpo como ancla del yo. Para terminar, hablemos de la encarnación. Estar encarnado es esa sensación inefable de habitar tu propio cuerpo, de ser el dueño de tus movimientos, de tener una perspectiva en primera persona. Es saber, sin pensar, dónde terminas tú y dónde empieza el mundo. El yo primario, gravedad y movimiento. Las autoras proponen que existe un yo primario, el más simple de todos, que se construyen con la retroalimentación vestibular y somatosensorial. Me muevo, luego existo. El sistema subcortical, el tronco cerebral, es tan potente que, incluso sin corteza, los mamíferos mantienen una coherencia básica de sus acciones y sus afectos. Un animal descorticado puede seguir moviéndose, buscando comida, mostrando preferencias. El sentido de agencia, ser el autor de mis movimientos, nace de sentir cómo mis músculos luchan contra la gravedad, cómo mi cuerpo responde a mi intención. Si este sistema se altera, el ancla que nos dice quiénes somos y dónde estamos se suelta. El modelo jerárquico de la identidad. Podemos pensar en la identidad como un edificio de 3 niveles. 1. Nivel subcortical, tronco cerebral y PAG. Es el yo que siente hambre, frío, cansancio, peligro, calma. Es el afecto puro sin palabras. 2. Nivel de la línea media cortical, red por defecto. Aquí es donde reflexionamos sobre nosotros mismos. Es la narrativa autobiográfica, la historia que nos contamos. Yo soy alguien al que le pasó esto o aquello. Nivel 3. Nivel neocortical lateral. Aquí surge el yo abstracto y complejo, el que planifica el futuro, el que se proyecta en los demás, el que construye teorías sobre sí mismo. El problema en el trauma. Sin una base sensorial somática integrada, en nivel 1, el conocimiento abstracto sobre uno mismo, en nivel 3, se vuelve frágil, vulnerable, como un castillo de naipes. Por eso un paciente puede saber intelectualmente que está a salvo, que el peligro pasó, que ya es adulto, pero su yo primario, su tronco cerebral, sigue sintiendo que está bajo ataque. Y esta sensación gana, siempre gana. Bloque 14. Reconstruir el yo, de la teoría al espacio terapéutico. Hemos hablado de cómo el trauma rompe el edificio, pero ¿cómo lo reparamos?
Las autoras nos dan una advertencia clara. El neocórtex, el lenguaje, la lógica, la interpretación, es a menudo impenetrable para el trauma profundo. No podemos convencer a un tronco cerebral aterrorizado de que está a salvo solo con palabras. El retorno a los fundamentos. Terapias sensorio-motoras. Si el problema es que el sótano está inundado o desconectado, la solución debe ser ascendente, de abajo arriba. Las autoras destacan varias herramientas que están revolucionando la terapia del trauma. MDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, psicoterapia sensorio-motora, neurofeedback, entre otras. El cuerpo en juego, camino hacia la reconexión. ¿Cómo se ve la sanación en el día a día? El artículo nos regala 3 vías fundamentales. El juego, el idioma del tronco cerebral. Para un niño y para el niño interno de cualquier adulto, el juego no es solo diversión. Es reorganización neurológica. ¿Por qué funciona? Porque explota el sistema motivacional del juego a nivel del PAG. Al jugar, el niño practica orientarse hacia los demás, manejar la aceleración, sistema vestibular, el contacto, somatosensorial y la incertidumbre. Todo en un entorno de seguridad y valencia positiva. Esto ayuda a borrar las huellas del trauma donde el movimiento era impuesto o peligroso. Yoga sensible al trauma. Tolerar el soma. El yoga no es solo estiramiento, es una guía para aprender a tolerar las sensaciones corporales sin juicio, sin miedo. En el trauma resistente, el paciente suele evitar sentir su cuerpo porque sentir es peligroso. El yoga permite sentir una titulación, sentir un poco de tensión, respirar, notar que no pasa nada, que no moriremos. Los estudios citados en el artículo muestran que 20 semanas de práctica producen mejoras significativas, a veces mayores que muchos fármacos, porque enseñan al cerebro a realizar una regulación descendente de la excitación somática. Artes expresivas. Dar forma a lo inefable. Cuando el trauma desafía la lógica y no hay palabras para explicarlo, el arte entra en escena. La música, la danza, el ritmo externo puede actuar como un marcapasos para los ritmos internos del paciente que están desincronizados. La acción con propósito, al crear algo, una pintura, un paso de baile, un poema, el paciente está recuperando su agencia. Pasa de ser un objeto del trauma a ser un sujeto que crea su realidad. La alianza terapéutica como contraste sensorial. Este es quizás el punto más hermoso de todo el artículo, el que nos devuelve la esperanza y la responsabilidad a los terapeutas. La relación con el terapeuta debe ser una experiencia multisensorial de valencia positiva. Frente al calor abrasador del trauma, frente al contacto aversivo, frente al frío de la negligencia, frente al caos de lo impredecible, el terapeuta ofrece un contraste. Un tono de voz regulado, pausado, cálido, estímulo auditivo de seguridad. Una presencia física estable, tranquila, predecible, estímulo visual y vestibular. Un entorno seguro, con ritmos regulares, las sesiones, los límites, la confianza. Esta corregulación, que es una forma de co-homeostasis, como la del cuidador y el bebé, permite que lentamente el paciente empiece a confiar de nuevo en su propia piel, en su propio cuerpo, en su propio sistema nervioso. Para los terapeutas formados en Brainspotting, en terapias sensoriomotoras, en modelos neuroexperienciales, este análisis revela las profundas implicaciones de nuestro trabajo. No solo hablamos del trauma, lo acompañamos en el cuerpo donde vive. Guía práctica. 3 cosas para mañana. Como prometimos al inicio de esta trilogía, aquí tienes 3 cosas concretas que puedes observar o probar en tu próxima sesión. 1. Observa el cuello y los hombros. Si tu paciente se tensa, encoge los hombros o gira ligeramente la cabeza al hablar de un recuerdo difícil, no le pidas que piense en ello,
Pídele que note esa sensación. Pregúntale, ¿qué pasa en tu cuello ahora mismo? ¿Qué diría esos músculos si pudieran hablar? Estás activando la conciencia del colículo superior y del tracto vestíbulo-espinal. Quédate ahí con eso, sin prisa, obsérvalo. 2. Usa la gravedad como ancla. Si el paciente se disocia, la mirada se pierde, la voz se apaga, el cuerpo se encoge. Invítalo suavemente a sentir el peso de sus pies en el suelo, o el peso de su espalda contra la silla, o el peso de sus brazos sobre los muslos. El sistema vestibular responde a la presión y a la gravedad. Es el ancla más rápida que existe para volver al aquí y ahora corporal. 3. Ritmo y calma para la hiperactivación. Si el paciente está hiperactivado, acelerado, ansioso, con taquicardia, un movimiento rítmico lineal puede calmar el PAC dorsal mucho más rápido que cualquier explicación lógica. Puede sugerirle que se balancee suavemente en la silla, o dar un paseo lento juntos mientras hablan, o simplemente pedirle que note el ritmo de su respiración sin cambiarlo. El ritmo externo organiza el ritmo interno. Conclusión final. El renacimiento del yo encarnado. Hemos recorrido un camino largo, desde la evolución de los peces hasta las ondas del neurofeedback, desde el útero materno hasta el PAC. Carney y Lanius nos han dejado una lección vital. El trauma es un ataque a los sentidos y la sanación debe ser una restauración sensorial. No somos solo mentes que piensan, somos cuerpos que sienten, que se mueven contra la gravedad, que necesitan el contacto humano para saber quiénes son, que buscan ritmos que los regulen. Para devolverle a un paciente su sentido de yo, primero debemos devolverle conexión con el propio cuerpo. La gran revelación. La sanación profunda no ocurre cuando el paciente entiende su trauma en un nivel intelectual. Ocurre cuando su tronco cerebral vuelve a sentirse a salvo. Cuando el sistema vestibular reconoce, sin palabras, que la tierra es firme bajo sus pies. Cuando el sistema somatosensorial distingue, sin pensarlo, un abrazo de una amenaza. Cuando el PAC deja de emitir señales de guerra y permite que el cuerpo descanse, que el niño interior vuelva a jugar, que la mirada se dirija al mundo con curiosidad y no con miedo. El poder en tus manos. Lo más hermoso de este artículo es que nos quita la presión de tener las palabras perfectas. La verdadera magia terapéutica ocurre en el espacio silencioso sensorial. En la mirada, una mirada estable, acogedora, que no juzga, que sostiene. Esa mirada calma los colículos superiores que tanto tiempo han estado escaneando el peligro. En el ritmo, nuestra voz pausada, nuestra presencia constante, el ritmo regular de las sesiones, eso organiza el sistema reticular que ha estado desincronizado. Y en la presencia, en el estar ahí, enteros con ellos, esa presencia, sin prisa, sin afán de arreglar, reconstruye poquito a poco el sentido de agencia. El paciente aprende que puede ser visto sin ser dañado, que puede ser acompañado sin ser invadido. Estamos, creo yo, ante un cambio de paradigma de la era de las terapias del cuello para arriba. El futuro de la psicología es un futuro vertical y horizontal que conecta el sótano del instinto con el ático de la razón, que integra la historia evolutiva con la historia personal, que sabe que las palabras son importantes, pero que antes de las palabras están las sensaciones. Como decía el gran Pierre Janet a principios del siglo XX, el trauma es la incapacidad de estar plenamente vivo en el momento presente. Sanar, entonces, es volver a estar plenamente vivos, no solo sobrevivir, no solo funcionar, sino habitar. Habitar el cuerpo, habitar la propia historia, habitar el mundo. Y con esto llegamos al final de esta trilogía sobre la desconexión entre el cerebro y el cuerpo, el artículo de Carney y Lanius. Espero que este viaje te haya sido tan útil como lo ha sido para mí.
que tengas nuevas preguntas que hacer en consulta, nuevas cosas que observar en tus pacientes y quizás también una nueva mirada hacia ti mismo y tu propio cuerpo. Si te ha gustado este contenido, te invito a suscribirte al canal, compartirlo con otros colegas y dejarme un comentario o reseña. Me ayuda muchísimo a seguir profundizando en estos temas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mente y Cuerpo, el puente roto.